Creo que podemos seguir el mismo procedimiento de que usted nos ilustre respecto de su trayectoria como profesional, como docente, como investigador del derecho y las razones que lo mueven a aspirar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo me gradué el 25 de marzo del año 1970 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a partir de ese mismo momento encontré albergue en la oficina de una de las personas de mayor resiedumbre moral que tiene la República Dominicana, que es el doctor Mignolio Pujol. A partir de ese momento he incursionado prácticamente en todo el quehacer jurídico en la República Dominicana y puedo decir que he dividido mi labor profesional en tres áreas de manera fundamental. El área docente, donde comencé a impartir docencia en el año de 1975 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, comenzando por los principios generales de derecho, posteriormente principios generales de derecho comercial, más luego impartí la materia de teoría general de las obligaciones, el derecho internacional privado, fui profesor de los consultorios jurídicos populares de esa misma universidad. En el año de 1983 fundé la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. En ella, a instancia mía como su director, yo permanecí varios años. En el pensum fueron incluidos materias tan importantes para la época como era la informática jurídica, la introducción a la magistratura y el derecho notarial. En la misma UNIBE seguí impartiendo la teoría general de las obligaciones, al mismo tiempo la responsabilidad civil y por muy poco tiempo también impartí el derecho internacional privado. Esa labor profesional, esa labor docente, me permitió que por mis manos pasaran, por así decirlo, una pléyade de estudiantes que hoy son verdaderos y capaces profesionales, de los cuales yo me enorgullezco. En el campo doctrinario he escrito algunas obras, entre las que hay que destacar 2 años de jurisprudencia dominicana, Tratado Práctico de la Responsabilidad Civil Dominicana, que es la única obra de responsabilidad civil netamente dominicana. Posteriormente, 4 años de jurisprudencia dominicana. Posteriormente a esa obra publiqué la teoría general de las obligaciones en derecho dominicano en un primer tomo, el contrato y el cuasicontrato. Finalmente, la obra más reciente, que es la que más me ha enorgullecido haber escrito, primero porque fue una labor conjunta de mi hija Fanny Emilia y mía, y segundo, porque tenía una dedicatoria muy especial a don Manuel Berger Chupani. Hoy en día se encuentra en prensa Teoría y Práctica del Derecho de Seguro en la República Dominicana. Al mismo tiempo, ha sido un ejercicio jurídico en la oficina nuestra, una publicación bimensual denominada Juri Seguros y un compendio general que de manera semestral se publica. En el plano ya del ejercicio de la profesión, he sido prácticamente un abogado a tiempo completo, con excepción de 4 años que estuve trabajando en la compañía de seguros San Rafael Sephora, donde llegué a escalar la posición de consultor jurídico y de gerente de reclamación, posición a la que me elevó el administrador de esa época, el doctor Abigail Cruz Infante. De ahí en adelante prácticamente he trillado todo el camino del ejercicio profesional y he sido abogado externo de la mayoría de las compañías de seguros de la República Dominicana. Conjuntamente, en la actualidad, soy árbitro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional.
Actualmente presido la Junta Central Electoral a consecuencia de la renuncia de nuestro querido César Estrella Sadalá y con el apoyo del equipo que permanece actualmente en la Junta Central Electoral. Hoy precisamente, día 2, cumplo 3 meses de estar presidiendo la Junta, más o menos con un éxito y manteniendo la credibilidad de la Junta Central Electoral gracias al apoyo, al equipo y al trabajo que de manera mancomunada se ha realizado en esa Junta Central Electoral. Los motivos que yo tengo para hoy pretender ser escogido como juez de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que debemos de encontrarlos en las mismas razones que tuve en el año 1994 para aceptar ser suplente del presidente de la Junta Central Electoral. En esa época entendí que era un deber histórico de coadyuvar a devolverle a la Junta Central Electoral la credibilidad que se había perdido. Hoy entiendo que es mi deber también como ciudadano aportar a restaurar la credibilidad de la Junta Central Electoral, porque los alumnos, mis exalumnos, me han demandado siempre de qué ha pasado, cuál ha sido esa diferencia entre lo que yo predicaba en las cátedras a la realidad tan cruda que ha habido. La justicia dominicana se murió, está muerta, pero ¿quién la mató? Tendremos que decir, como López de Vega, Fuente Ovejuna la mató. No tenemos culpables, no podemos buscar culpables. Lo que tenemos es que devolverle, restaurar la justicia dominicana y devolverle la credibilidad. Es la primera labor que tenemos que hacer. Creo conscientemente que ese sería el papel en el supuesto de ser escogido como juez. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Subero Isa. Preguntas, por favor, de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Subero, la Suprema Corte que se avecina, de la que muchos de ustedes serán jueces, es hoy en día, además del instrumento que externa el Poder Judicial, la justicia, es al mismo tiempo administradora de su presupuesto, es la que va a nominar los jueces, tiene el control del personal de la judicatura y tiene además la obligación de construir conjuntamente en armonía con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo una nueva etapa de la democracia dominicana. En esa visión amplia de lo que son las responsabilidades de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo quisiera que usted me dijera cómo vislumbra de manera general el papel de la nueva Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo entiendo que el papel de la Suprema Corte de Justicia tenemos que enfocarlo en dos aspectos. Un aspecto de carácter ético, moral, y un aspecto de carácter técnico. En el primer aspecto, en el carácter ético-moral, yo creo que es necesario una profilaxis judicial. Se necesita una limpieza de nuestra judicatura. Pero cuando hablo de limpieza no me refiero a la eliminación total, al aniquilamiento de nuestros jueces. Me refiero a restaurar la credibilidad, a dar ejemplo de trabajo, de laboriosidad, de que los jueces de los tribunales inferiores se sientan respaldados, que se sientan apoyados, que sientan realmente que cuentan con una Suprema Corte de Justicia capaz no solamente de supervisar su trabajo, sino de dar un ejemplo. El otro aspecto, que es el aspecto técnico, yo creo que es una misión inmediata de la Suprema Corte de Justicia, modernizarla. Es necesario que ya comencemos con los trabajos de computadorización de todo el mecanismo judicial. La Suprema Corte de Justicia no puede ser un mecanismo aislado, debe ser un elemento de desarrollo para la justicia de la República Dominicana. En ese sentido, yo creo que sería muy necesario la participación, la colaboración tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Yo creo realmente y estoy totalmente consciente de la labor que hay que desarrollar
en la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todas las cosas estoy totalmente consciente de la voluntad que hay en el sector, en todos los sectores de la vida pública nacional, de que las cosas caminen bien y de que las cosas mejoren. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? El presidente de la Cámara de Diputados. Doctor Subero Isa, tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia en el nuevo escenario está descentralizada administrativa y presupuestariamente por ley, y tomando en cuenta que a partir de esta Suprema Corte de Justicia habrá la Escuela de la Magistratura, la Ley de Carrera Judicial, que son aspectos fundamentales para el programa que la próxima Suprema llevará a cabo. Desde esa óptica, desde el marco de la Ley de la Carrera Judicial, la Escuela de la Magistratura, ¿cómo concibe usted la operatividad de la Suprema Corte de Justicia y lo que el país espera de la misma? ¿En qué medida se le suministrará al país como justicia? Bueno, yo creo que tanto la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura como la Ley de Carrera Judicial se van a convertir en excelentes instrumentos de ayuda a la Suprema Corte de Justicia en aras de lograr los propósitos de esa Suprema Corte de Justicia. Yo creo que de manera fundamental el meollo del asunto consiste en restaurar la credibilidad de la justicia dominicana. La Suprema Corte de Justicia, como usted señala, con un poder que va a tener mayor que de los años anteriores, necesariamente debe desempeñar un papel como un elemento de desarrollo para la justicia dominicana, y yo voy más lejos, incluso para el país. La justicia va a estar íntimamente ligada al quehacer de la Suprema Corte de Justicia. Tendríamos que esperar finalmente los resultados del Honorable Congreso sobre la creación de la carrera judicial y sobre Escuela Nacional de la Magistratura, y sobre eso ya trabajar concretamente. Sí, ¿alguna otra pregunta? El diputado Félix. Sí. Doctor Subero Isa, desde hace muchos años llueven las quejas de los tribunales inferiores de que hasta para una resma de papel deben dirigirse a la Suprema Corte de Justicia. ¿Considera usted que debe ser descentralizada administrativamente la Suprema Corte de Justicia? Bueno, si no descentralizada totalmente, yo entiendo que deben de dotarse a los tribunales del orden judicial inferiores de todo el material gastable y de todos los instrumentos de trabajo que sean necesarios, a fin de que los jueces no estén preocupados, como muchas veces ocurre, de que falta una resma de papel, que falta un lápiz o que falta un lapicero. Por eso es que con muy buen juicio se ha ejecutado en algunos países los despachos judiciales, que tienen por finalidad proveer a los jueces de todos los instrumentos de trabajo necesarios. Yo entiendo que en la actualidad, con esta autonomía que tiene la Suprema Corte de Justicia, sin perder el criterio de la descentralización, porque yo soy de los que creo que los tribunales del orden judicial inferior hay que supervisarlos, pero sí deben dotarse a los magistrados de todos los instrumentos de trabajo necesarios para que piensen pura y simplemente solamente en su labor de hacedores de justicia. Presidente, otra pregunta. Sí, por favor. ¿Qué considera usted que deben ser las condiciones que debe reunir un juez de la Suprema Corte de Justicia que sirva de paradigma para los demás jueces del país? Probidad, capacidad y ecuanimidad. Con esas tres condiciones no creo que se requieran otras, son suficientes. Si encontramos jueces que reúnan esas tres condiciones, yo creo que podemos tener una Suprema Corte de Justicia que sea orgullo de la República Dominicana. Y hay hombres suficientes en la República Dominicana que tienen esas condiciones. Magistrado, en los diálogos que hemos tenido en estos días, ha surgido mucho a flote lo de la Ley 241 sobre accidentes de automóviles,
de vehículos de motor y el rol de la Suprema Corte de Justicia. Incluso hay una teoría entre algunos abogados de que a veces la Suprema Corte de Justicia sirve de intermediaria financiera a la rentabilidad de las compañías de seguros con la cantidad de casos que llegan a la Suprema Corte para resolver un problema de accidentes de automóviles. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular? Yo he venido oyendo en las últimas sesiones que uno de los problemas, y algunos le han atribuido categoría de 1A, consiste en el problema del entaponamiento de los expedientes, y no es así. En todos los países del mundo la justicia es lenta y la justicia es costosa, principalmente si se trata de demandas de responsabilidad civil. En Estados Unidos los pleitos, las demandas en responsabilidad civil tardan muchos años, muchos años. Entonces, ¿por qué ha habido en la República Dominicana muchos casos de responsabilidad civil? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia está apoderada de tantos casos de responsabilidad civil? Pura y simplemente porque hay muchos accidentes de vehículos. Lamentablemente nuestras leyes no se cumplen ni se ejecutan en materia de tránsito con la rigurosidad que debe ser. No estoy de acuerdo con que se limiten el derecho que tradicionalmente tienen todos los ciudadanos de recurrir a la Suprema Corte de Justicia. No comparto la idea tampoco de que la Suprema Corte de Justicia se haya convertido en financiadora de las compañías de seguro. Es cierto que se ha abusado mucho de retardar los procesos en materia de accidentes de tránsito, pero también se ha cometido muchísimas barbaridades y muchísimas vagabunderías al amparo de esa ley 241, no solamente de las compañías de seguros, sino también de víctimas y de abogados de víctimas. O sea que yo creo que realmente el problema debemos de enfocarlo, debemos de verlo de manera global, de manera conjunta y no de manera particular. Yo creo que si se ejecutan las disposiciones de la ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor, habría menos accidentes de tránsito y por vía de consecuencia las demandas de responsabilidad civil disminuirían considerablemente. El problema no está en el cúmulo de expedientes, el problema está en que las sentencias de los tribunales deben de tener un control de calidad aceptable. Prefiero sentencias, pocas sentencias, pero buenas sentencias, no muchas sentencias y malas sentencias. Muy bien, muchas gracias, doctor Subero, por su Gracias. comparecencia, por su exposición. Muchas gracias.